Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Sin revelar demasiado, una cosa que quiero dejar en claro es que Hefesto, técnicamente, es un semidios. Una de las cosas que encontré increíblemente fascinantes en el trabajo de Riordan fue el uso del término mestizo y que los nombres tenían poder. El término mestizo se profundizará más en la actualidad, una razón para el uso del término en lugar del término general semidios. Hefesto es un semidios en el sentido de que es a la vez dios y mortal. Ha habido muchos semidioses cuyos padres no son humanos y aún así son clasificados como semidioses. Hefesto es uno de ellos. Como sabemos, Emilia es una existencia que ha trascendido la mera carne y se ha convertido en algo más parecido a un espíritu divino. También es un contraguardián, lo que agrega aún más a la mezcla por muy poco que lo haga. Hefesto, como Kintsugi, es único en el sentido de que es un semidios. Espero que esto haya aclarado las cosas. Obviamente, no se puede aclarar todo de esta manera. En otras noticias, tenemos un editor/lector beta. Este capítulo ha sido editado por la buena voluntad de Will Selavi. Su apoyo constante, tanto en la página escrita como en el proceso de creación del guión gráfico, ha sido un aporte fundamental para esta historia, ayudando a llevar los capítulos pasados y futuros a cotas aún mayores. Les damos la bienvenida a bordo. En cualquier caso, adelante al capítulo. Capítulo 7 de Kintsugi. Aunque salir del palacio y atravesar la ciudad había sido una novedad, el paisaje, que alguna vez fue brillante y hermoso, se había atenuado para Hefesto. La idea de darle al ejército de Poseidón armas irrompibles no era un problema. La verdad del asunto era que el bronce celestial era naturalmente fuerte, inhumanamente fuerte en comparación con su equivalente material mundano. Pero nada, sin importar lo bien hecho que estuviera, era realmente irrompible. Por ejemplo, podía hacer que algo resistiera una presión imposible. En consecuencia, podría ser débil a la fuerza mágica. Aunque era un dios y la herrería era su dominio, las leyes del intercambio equivalente siempre asomaban la cabeza. Por ahora, también había una verdad más simple. Poseidón nunca pidió armas indestructibles, solo armas más resistentes. Claro, se habló de eso, pero no se llegó a ningún acuerdo. Además, la actitud indiferente de todo el asunto lo estaba poniendo nervioso, y podría ser lo que arruinó su primer paseo por la ciudad. Bueno, eso y los destellos azules que le asomaban a la vista. Los habitantes lo miraban cada vez que intentaba seguir la pista de la franja de color, pero eso no era nada nuevo para él. Desde la ciudad había un camino, uno que recordaba que Tetis lo había llevado por él. Solo había caminado por ese camino una vez, pero sus recuerdos eran tan claros como cualquier otro. Después de todo, era el comienzo. Lo que vio ese día resonó en su interior, incluso en medio de todo el dolor de su caída y las rocas contra las que había sido clavado. Lo había visto durante años y se sentía inspirado por ello. Cuando Tetis llegó a las profundidades, los vio trabajando en unidad. Los cíclopes le habían parecido tan poderosos, tan majestuosos incluso. Pensó en ellos como héroes, tan parecidos a él en apariencia, pero que compartían la chispa de la creatividad. Pensó que había encontrado a su gente, a su tribu. Hefesto llegó a la ciudad inferior, el lugar más cercano al magma que corría caliente bajo el lecho marino. Cerró los ojos y dejó que su peso lo arrastrara lentamente hacia abajo. Era un camino más largo, una distancia desde la ciudad misma. Conocía cada deriva y reflujo en este camino, la sensación sentimental más que suficiente para facilitar su regreso. Una derecha, una izquierda, adelante. Finalmente, sus ojos se abrieron suavemente cuando sus pies mecánicos tocaron el lecho del océano. No había nadie alrededor. En cambio, estaba en un acantilado, mirando hacia el complejo de los cíclopes. Era como mirar un templo en los pisos superiores, el mármol blanco casi brillaba en estas profundidades oscuras. Entrelazado entre los segmentos del edificio que parecía un templo había magma hirviente. Contenido y extraído por la magia de los cíclopes. Cientos de ellos están allí trabajando en unidad. Y, sin embargo, solitarios. Es curioso, murmuró Hefesto mientras los miraba con cansancio, cómo las cosas cambian y, sin embargo, siguen siendo las mismas.
No quería tener nada que ver con ellos si podía evitarlo, pero no tenía idea de dónde estaba Skilros. Podría analizar la zona, pensó, pero eso supondría el riesgo de alertar a quien quiera que esté involucrado en esto. Una cosa es estar aquí para forjar el símbolo de poder de Poseidón, y otra muy distinta es estar cazando activamente a Skilros. Eso no quería decir que Poseidón también estuviera en complicidad con ellos. Lo dudaba, pero era algo que tenía en cuenta de todos modos. El método menos intrusivo era simplemente preguntarles a los propios cíclopes. Podía sentir a Ifrit agitarse dentro de él, el calor moviéndose por su cuerpo. Era lindo, la forma en que su amigo intentaba mantenerlo caliente. Ifrit no podía manifestarse a esta profundidad. El pobre pájaro sería aplastado. Incluso Hefesto podía sentir el frío del océano, aunque era más parecido a una brisa fresca que a las temperaturas gélidas reales. Una parte de él sabía que esto era doble. Principalmente que su dominio de fuego se atenuaba en el dominio de Poseidón, y simplemente como su extraño caparazón mortal divino interactuaba con el medio ambiente, algo que comprobaría más tarde. Últimamente se distraía con más facilidad. Cuando llegó a las forjas de los cíclopes, su trabajo quedó en silencio. Docenas y docenas de ellos, trabajando arduamente, dejaron de trabajar cuando él entró. No les dedicó ni un segundo de su tiempo, tal como ellos le dedicaron a él. ¿Era correcto? Tal vez no, pero se sentía bien. Sin embargo, no estaba allí para perder el tiempo complaciéndose en nimiedades. ¿Dónde está Skilros? Su voz resonó por toda la forja, haciendo temblar las paredes con la energía que había invertido. No quería excusas de ellos. El sonido no viajaba bien en el agua, pero con la magia, comunicarse de esta manera era posible, incluso simple. Entrecerró los ojos ante su incapacidad para responder. Todos permanecieron en silencio, camaradería por un hermano. Era honorable, pero estúpido. Es típico, murmuró. Nadó entre ellos mientras le daban un amplio margen, pero no iba a golpear ni mutilar a ninguno. Tenía sus quejas, cierto, pero eso no justificaba un ataque no provocado. La idea de proteger a uno de los suyos era algo que Hefesto conocía bien. Además, el respeto de los cíclopes no era algo que quisiera de todos modos. Decidió que era hora de arriesgarse. Colocó las manos en el suelo, su energía resonando a través del océano, buscando a Skilros. Si el aliado que había conseguido estaba prestando atención, sin duda era consciente de por qué estaba allí ahora. Todos los cíclopes sintieron un escalofrío que los recorrió, el puro poder que sentían del nuevo señor de los herreros hizo que todos supusieran que debían bajar por el afedro. Habían asumido que el dios estaba roto, algo desechado. Débil. Era un insulto a su profesión con la forma en que se veía, el caparazón roto era una representación de su falta de poder. El poder que sentían era todo lo contrario. Uno de ellos pareció finalmente poner la cabeza en su lugar mientras se acercaban. Está en las viviendas superiores, a lo lejos, hacia el norte. La desesperación del cíclope era una extraña mezcla con una voz profunda que resonaba a través de los océanos y un extraño temblor juvenil. Hefesto se quedó quieto, su ceño fruncido se hizo más profundo. Había una aprensión antes, pero también una arrogancia en ellos. Uno que había muerto, reemplazada por miedo. ¿Era esto todo lo que se necesitaba? ¿Una demostración de fuerza? Patético. No le agradeció al cíclope, ni siquiera lo miró. En cambio, atravesó los océanos, apareciendo ante el hogar orgánico de Skilros en poco tiempo. Había obtenido la ubicación del hogar cuando el joven habló. Cerró los ojos, reprimiendo las emociones que tenía dentro. Hécate y Poseidón le habían demostrado que su actitud no era completamente vacía como solía ser. En ella no era más que brasas emocionales en su interior, lo que hacía que el manejo de sus emociones fuera un asunto más sencillo, salvo en las situaciones más volátiles. Hefesto era un dios, sus emociones ya eran más volátiles que las del ser humano promedio. Necesitaba tener la cabeza despejada. Necesitaba hacer esto bien, así que simplemente voló la puerta y entró. ¿Qué? Al menos dale eso. Aún así, se quedó un poco desconcertado cuando vio a los propios cíclopes. Skilros era enorme.
fácilmente de 30 metros de altura, su singular ojo inyectado en sangre por lo que supuso que era alcohol. Estaba tirado en el suelo, gimiendo por su intrusión, la botella rota, el contenido flotando sin rumbo a su alrededor. La casa, si se la podía llamar así, parecía más bien un taller, lleno de grabados en piedra. Todos eran tonterías, nada que se pareciera a ningún tipo de plano. Hefesto podía ver la ira, la incompetencia. Aún así, ese no era el motivo por el que estaba allí. Flotó hacia adelante, con los ojos entrecerrados por el odio. Solo pudo decir una palabra: Skilros. Se arrodilló y se sentó justo frente al ojo del cíclope. Aparecieron cadenas de metal que hicieron que Skilros cayera al suelo y le bloquearan la cabeza. El gruñido fue una sorpresa, pero esperado. ¡Cabrón! Oh, vaya bocazas. Esta bestia tiene las agallas de decirle algo así. No se enojaría por ofensas menores como esta, pero eso no era exactamente algo que se supiera. Según todos los informes, Skilros solo tenía otros dioses con los que compararlo. Es dudoso que les hablara de esa manera. ¿Te atreves a entrar en mi dominio? Skilros estaba borracho, lo que se hizo más evidente a medida que clamaba una y otra vez. Miró alrededor de la casa. Usando su análisis estructural, investigó todo el lugar, incluso el área alrededor. No encontró nada que valiera la pena alejar de Skilros, aparte de un martillo extraño. Uno que le fue arrebatado a un joven cíclope llamado Arges. Algo sobre que la herramienta era inferior, llevándose el martillo por miedo al talento de Arges. He venido a hacerte algunas preguntas, dijo Hefesto con creciente ira. Respóndelas. El cíclope tuvo la audacia de reír. Si estás aquí por mis habilidades, prefiero morir antes que dejar que me las robes, ladrón. Vete. Dijo arrastrando las palabras. Hefesto parpadeó, vio la forma en que el cíclope se tambaleaba, intentando levantarse. El alcohol que consumía debía haber sido asombroso para este nivel de embriaguez. Tuvo que hacer una pausa mientras asimilaba la vista y pronto desenterró emociones que mantenía bajo control como el pitos de Pandora. Había mucha ira hacia Calíope, su familia y el pueblo en el que vivían. Una aversión profesional hacia este cíclope en particular y sus formas de robo. Pero esto, bueno, ahora se volvió mezquino. Esto de alguna manera clavó ese clavo en lo que debería haber permanecido intacto. El agua empezó a burbujear a medida que el calor de su cuerpo se volvía demasiado intenso para que incluso Poseidón pudiera controlarlo. Agarró a Skilros por el pómulo y hundió la mano en el hueso. El agua atenuó el crujido, pero el hueso no cedió ante su ligero agarre. Todavía no, de todos modos, y no es que lo permitiera hasta obtener sus respuestas. El cíclope pareció recuperar la sobriedad y el miedo se apoderó de él. Sin embargo, permaneció en silencio. No. La garganta de Skilros se abultaba, pero no emitía ningún sonido. El calor en su interior titiló cuando Hefesto se rió un poco. Así que esa es la obra. Si lo que había oído era cierto, matar a un monstruo como un cíclope era absurdamente difícil. Los monstruos pertenecían al dominio del Tártaro. Cuando morían, el primordial del pozo los reivindicaba y los absorbía en una lluvia de arena dorada. La única excepción eran los nacidos de otras deidades. Skilros, por lo que podía ver, no era ciertamente un hijo de Poseidón. En las profundidades del primordial, los monstruos en general podían enfrentarse entre sí, levantándose para abandonar el pozo negro del Tártaro. El hecho de que el cíclope pudiera resucitar con eficacia hacía que silenciarlo fuera un asunto discutible. Hefesto estudió al cíclope, tratando de ver si había algún tipo de atadura para esta maldición. Era obvio que estaba bajo una. Nada de lo que podía sentir indicaba que estuviera más allá de su garganta. Ahora que lo miró bien, Skilros era bastante rechoncho para ser un cíclope, pero innegablemente potente en magia. Skilros era calvo, una rareza entre los de su especie, pero el ojo que tenía era lechoso, deshilachado por la magia que enfocaba a través de él. La idea de que el cíclope que tenía delante usara su propio cuerpo como foco era intrigante, pero en última instancia no valía la pena, como lo atestiguaban los daños. Tal vez, extendió la mano hacia adelante y de ella surgió una espada brillante. Era hermosa, con sus bordes dentados y todo.
No tenía por qué ser un arma, pero tampoco lo era. Era una herramienta. Una herramienta de subterfugio. Una herramienta de magia. Una herramienta de asesinato. La herramienta antimagia definitiva que poseía Runebeaker. Este momento parecía el momento perfecto para probar y ver si podía romper las maldiciones divinas. Después de todo, se había bañado en la sangre de un semititán legendario, no se podía saber de qué podía ser capaz. Sin mencionar que la energía divina de Festo había creado esta copia, reforzando la leyenda en su interior incluso en un mundo completamente diferente. Había tantos cambios que podrían ser posibles. Agarró el cuchillo, flotando sobre la garganta de Skilros. Esperó, mirando a su alrededor, ignorando la extraña mirada que Skilros le dio a lo que básicamente era una astilla en su enorme garganta. Nada. Incluso ahora, Skilros estaba encadenado, amenazado y, obviamente, en apuros. Sin embargo, Poseidón no estaba en ninguna parte. Si un ser humano le hubiera dicho que Skilros estaba en peligro, Hefesto no lo cuestionaría. Pero Poseidón es un dios. Una promesa de protección no es algo que se pueda ignorar fácilmente. La idea molestaba a Hefesto. Este había sido una fuente de información, siendo la clave la naturaleza de las palabras cuando se trataba de dioses. Los acuerdos verbales, como el que Hefesto había hecho para armar al ejército de Poseidón, eran compulsiones débiles en el mejor de los casos. Ignorarlos solo tenía consecuencias temporales, como la dificultad para controlar tu divinidad por un periodo. Este había sido minuciosa acerca del poder de los nombres y las palabras con los dioses. Sus propias voces transmitían poder, por lo que tenían epitafios y títulos para describirse entre sí. Por ejemplo, Eitlas era el titán de la resistencia. El inamovible. Si uno deseaba hablar de él sin invocar su nombre y su atención, así era como lo haría. Entonces, aunque el acuerdo no era infalible, Poseidón sabía exactamente lo que le estaba sucediendo a Skilros. Él está permitiendo que esto suceda, ¿por qué? Ni Poseidón ni el otro dios estaban allí para detenerlo. Quizás el dios en cuestión estaba completamente seguro de que su maldición no podía romperse. La arrogancia no era un síntoma poco común de divinidad. Hefesto miró a los ojos del cíclope, la ira dentro de él burbujeando a la superficie y intensificándose una vez más cuanto más miraba. Necesitaba doler. Necesitaba sangrar. Una fracción de la desesperación que infligió a Calliope y su familia no fue suficiente para resolver las cosas. Pero, la daga desapareció y él se puso de pie. Las cadenas también se dispersaron. Poseidón le juró a Skilros que lo protegería, estaba bajo la protección de Poseidón, pero el dios no estaba allí. La actitud indiferente, la libertad de ir a donde quisiera sin impedimentos, el hecho de que Poseidón incluso lo escuchara, aunque estuviera invadiendo su reino. Había algo en juego aquí. Hécate se había burlado de él, usando su falta de conocimiento en su contra, pero también lo había hecho sin malas intenciones. Ahora se daba cuenta, después de las lecciones de Hestia, de que las cosas podrían haber sido mucho peores. Habría luchado contra eso, fácilmente, pero las ramificaciones políticas eran inmensas al hacerlo. Las leyes divinas eran flexibles e inamovibles a la vez. Los dioses podían distorsionar las leyes de la divinidad en su beneficio, pero eran incapaces de detener las repercusiones de quebrantarlas. Supongo que le debo una, por extraño que parezca, murmuró. Tendré que seguir hablando con la tía Hestia. No lo decía en sentido literal, sino más bien en el sentido de que no sería tan confrontativo como podría haber sido antes con Hécate. Hestia esperaría, invocar su nombre le haría saber sus intenciones. Ella acudiría a él a tiempo. El incidente con Hécate se repetía una y otra vez en su cabeza. Poseidón parecía seguro de que le haría el juego a Skilros. No lo haría. Pero tampoco se iría con las manos vacías. Se iría con su venganza saciada. En sus manos brillaba un cristal, uno familiar. El pensamiento de Hécate trajo a la memoria esa extraña roca y sus encantamientos. Se la llevó a Skilros, el cíclope decidió inteligentemente no moverse. ¿A qué dios invocaste? Skilros permaneció en silencio, pero la maldición volvió a brotar. Fue fácil introducir algunos fragmentos de divinidad en el cristal, las runas brillaron. Ahora, la venganza.
La mejor clase siempre era la que mataba a 8 pájaros de un tiro. La clase que brindaba la máxima eficiencia. Esperaba que hubieras disfrutado de tu vida, se quejó Hefesto. Esquilros se quedó quieto, sonriendo levemente. Ahora sabía que se iba a ir. Hefesto dejó que Esquilros saboreara la sensación de victoria, sería la última dulzura que le quedaría. Si no podía desterrar a Esquilros a un infierno eterno, bueno, simplemente le traería un infierno eterno. Después de todo, Esquilros invirtió todo en su reputación y en su orgullo de ser el mejor. ¿Qué clase de vida podría vivir uno si se convirtiera en el peor? Uno caída en desgracia tan pesada en una vida que nunca terminaría. Para eso, los necesitaba. Hefesto se volvió hacia el complejo. Ya no necesitaba tener cuidado. Tenía lo que necesitaba para rastrear al dios que había hecho esto. Se concentró, tratando de invocar la habilidad de los centauros para doblar el espacio. Fue, una vez más, un fracaso. Maldita sea, murmuró. Comprendía la totalidad del fenómeno y podía invocarlo. Sin embargo, en el mundo real, eso no sucedería. En realidades creadas por otros dioses, era bastante fácil. Pero aquí, decidió renunciar a esa habilidad, por ahora. Tal vez podría crear algo para compensarlo a su debido tiempo. El agua se agitaba mientras él avanzaba, mientras su mente creaba medios para enseñarles a esos cíclopes lo que necesitaban para destruir a Esquilros. Sin embargo, había un problema. En realidad, no quería enseñarles gran cosa. Aún así, el sonido hueco del trabajo que se detuvo de repente resonó en el recinto. Caminó por el lugar y se aseguró de que todos estuvieran atentos. ¿Cómo os llamáis vosotros?, preguntó. Seguramente tenían una organización de algún tipo. ¿Qué? A ciertos cíclopes. No eran estúpidos, en ningún sentido. Pero el medio por el cual generaban pensamiento era simplista. Binario incluso. La innovación no era un concepto muy importante para ellos, ni tampoco la inferencia, al parecer. Por eso su habilidad para la herrería lo había impresionado tanto en su juventud. A todas luces, deberían haber sido simplones, pero llegaron a convertirse en una piedra angular del desarrollo tecnológico de Grecia. Como grupo, ¿quién diríais que es vuestro líder? Todos señalaron hacia la dirección de Esquilros. Él simplemente les dirigió una mirada vacía. Finalmente, un cíclope mayor se alzó hacia adelante. Su altura era aún mayor, unos sólidos 45 metros. La cantidad de energía mística que tenía este cíclope empequeñecía por completo a Esquilros. No fue hasta que vio su rostro que entendió por qué no se hablaba de ellos. Su ojo había desaparecido. Vio el bastón que el cíclope usaba para deambular entre la pequeña multitud y los escombros. La construcción del santuario interior no era compleja. Filas y filas de puestos de trabajo perfectamente organizados, con un pozo de magma en ebullición incluido, daban la idea de organización. Pero estaba sumido en un torrente de metal y escombros tirados a un lado. Era un caos desorganizado que parecía funcionarles bien. Analizó el bastón, haciendo una mueca. El que estaba frente a él era Brontes, cuya historia despertó la simpatía incluso de Hefesto. Años antes de que él naciera, Esquilros y Brontes, el cíclope que había dado un paso al frente, habían sido hermanos. Al menos, hermanos en el sentido de que eran compañeros de trabajo, una relación solidificada con sangre. La magia de Esquilros y la habilidad de Brontes eran una combinación perfecta. Hasta que descubrieron que el talento mágico de Brontes eclipsaba por completo al de Esquilros. Fue un simple acuerdo. Enseñarse mutuamente sus habilidades y volverse aún mejores. Había realizado la magia de Esquilros mejor que el propio cíclope. Sin embargo, a Brontes le importaba poco, ya que mantenía a su compañero, su hermano, cerca y estaba decidido a cumplir su promesa. Y por esta bondad, fue recompensado con el ojo arrancado mientras dormía. El ojo de un cíclope era un poderoso espécimen místico. Sin él, los cíclopes no pueden realizar ni siquiera los más mínimos gestos de magia, ni siquiera los que les son propios. Un cíclope más pequeño guiaba a Brontes por los hombros. Sabía que este era Esteropes, talentoso en magia, ocultándoselo a Esquilros. Este había estado lanzando los hechizos necesarios para que Brontes fuera escuchada en estas profundidades.
Soy Bronte, murmuró el enorme gigante. La mueca que hizo, su disgusto por esta situación era evidente. Nosotros. La determinación del cíclope confundió a Hefesto, lo que hizo que el dios del fuego inclinara la cabeza. ¿Por qué estaban tan solemnes ahora? Había leído la historia del bastón, pero no se molestó en leer más allá de su relación con Skilros. Si mi cabeza puede consolarte, por favor deja vivir a mis hermanos. Parpadeó. Oh. El gigante ciego se arrodilló ante él, e incluso uno de ellos lo siguió. Hefesto no lo reconoció. Ahora que lo pensaba, no reconocía a muchos de los muchos cíclopes que trabajaban en este complejo. Podía saciar su mezquina venganza aquí, la muerte de Bronte importaría poco. Podía salirse con la suya, hacer que lo vieran. Pero ese ya no era él, no era quien había jurado ser. Hizo un gesto para que Esteropes levantara a su líder y que el otro lo imitara. No estoy aquí para hacer daño, estoy aquí para enseñar. El silencio resonó en las cámaras. Juró que hasta el rugido de los mares se acalló ante su proclamación. Seré honesto, murmuró Hefesto, les estoy enseñando a satisfacer a Poseidón y destruir a Skilros. Me niego a enseñarles a todos individualmente, así que seleccionen a los 3 mejores. Sintió que su reivindicación interior se satisfacía al observar la forma en que casi se despedazaban entre sí. No había puños ni martillos, pero las palabras pronunciadas eran oscuras, sombrías, teñidas de traición. Miró a Brontes, midiendo al gigante. Analizó el bastón mientras los cíclopes hablaban entre ellos. Fue revelador, realmente. Su habilidad, incluso después de todos estos años desde la traición de Skilros, Brontes era uno de los mejores. Así de grande era su habilidad, incluso a ciegas. Brontes fue el destinatario original del puesto en el Monte Olimpo, y Skilros se suponía que se convertiría en su asistente en el Monte Olimpo. Celos, odio, no sabía cuál, pero Brontes había sido atacado mientras dormía por su amigo, le había arrancado un ojo y lo había destruido. Sin la capacidad de usar magia, solo Skilros podía ascender al Olimpo. Brontes había acordado con Skilros mantener sus métodos mágicos para ellos mismos, una forma de hacer que sus productos fueran aún más atractivos. Era una pena que tal promesa se hiciera cumplir en el Estigia, o Brontes habría filtrado sus métodos hace mucho tiempo. Demostró lo poco que les importaba la situación a los dioses. No se molestaron en investigar. O peor aún, no les importó. Pero fueron los recuerdos más recientes los que lo atraparon. Hefesto siempre se había preguntado de dónde provenían sus materiales cuando experimentó en su juventud. Fabricar el trono no era fácil, requería materiales raros y absolutamente difíciles de obtener para un dios en su situación. Siempre asumió que era algún espíritu o sirviente que Tetis le había dejado y que reunía lo que necesitaba, dejándolo al pie de su residencia. Había intentado durante años comerciar o trabajar con los cíclopes. Siempre terminaba mal. Sin embargo, la historia que ahora estaba analizando en su totalidad mostraba una historia diferente, al menos en el fondo. Una en la que Bronte sentía un parentesco, una cáscara rota con otra. Cada vez que intentaba iniciar un negocio que era rechazado, Brontes adquiría lo que necesitaba con la ayuda de Esteropes. Lo dejaban en su residencia, temiendo el ostracismo por parte de su propia especie. Lo vio, la forma en que Brontes detestaba la hipocresía de su gente, como Esteropes intentaba convencerlos de que sacaran la cabeza del culo. Del día en que Arges había robado su martillo. Pero no fue para hacerlo pasar como suyo, como había asumido, sino más bien para demostrar que Hefesto era como ellos, que su habilidad era innegable. Lo habían obligado a trabajar en la forja, sin salir de allí para cumplir con su deber. ¿Qué era eso sino la cárcel? Ya tomé mi decisión, repitió. Dejarlos discutir sobre quién era el mejor nunca iba a funcionar. Pero era agradable verlos disputar sus habilidades entre sí, le mostraba cuán despiadados eran algunos de estos cíclopes. El grupo dejó de discutir. Todavía detestaba cómo todos discutían y peleaban, pero como había visto con Emilia, ninguna especie singular era uniforme. Ninguna raza, credo o perspectiva tenía una representación verdaderamente uniforme. Odiaba a estos cíclopes, pero ese era solo este grupo, los individuos específicos que lo perjudicaban.
Además, que se jodan, todos apestaban de todos modos. No importaba qué 3 eligiera. Bien podría elegir a los que sabía que serían los menos problemáticos. Brontes, Estéropes y Arges. Me quedo con esos 3. Todos se pusieron en fila mientras los 3 elegidos avanzaban. La palabra lisiado resonó, pero por una vez no estaba dirigida a él. Hefesto nadó hacia arriba hasta el rostro de Brontes. La curación de un ojo para un cíclope no era posible. Claro, tal vez Apolo pudiera hacerlo. Pero eso era con una intervención divina literal. Dudaba que Brontes tuviera los medios ni el deseo de invocar a un dios como él para curar su antigua herida. Tenía un noble fantasma que podía hacerlo, pero o bien requerían habilidades que él simplemente no tenía, como el bastón de Asclepio, o eran demasiado extrañas para ser una buena idea. En cambio, decidió depender completamente de su naturaleza como dios. Él quiso lo que quería. Fue lo que permitió a los dioses formar armas y armaduras con su poder. Estaba limitado por la naturaleza del dios en cuestión. Atenea podía crear mejores armas y armaduras que Demeter, por ejemplo, debido a su dominio como diosa de la guerra y las artesanías. Sin embargo, para Hefesto, simplemente utilizó cristal. Permitió una transmisión perfecta del poder, permitiendo que la energía fluyera sin inhibiciones. La física lloró ante la creación de lo que básicamente era un superconductor para el maná. Luego, un pequeño encantamiento para la vista y la visión. Es curioso, mientras trabajó de esta manera, todo le resultó natural. En el momento en que intentó aprenderlo por sí mismo, fue cuesta abajo. Me imagino. El cristal se formó con un iris azul, con una forma perfecta para el tamaño de la cavidad vacía en la cabeza de Bronte. Abre los ojos, Brontes, un regalo, por todo lo que me has dado. Bronte se quedó quieto, el murmullo resonó por todo el complejo. Los abrió con vacilación. La cavidad seca se llenó de agua de mar y solo podía describirse como obscenamente incómoda. Deseó que el agua se moviera, una tarea difícil para solo un balde. Su mano tembló ligeramente, obligando al agua a salir. Pero su otra mano permaneció firme, introduciendo lentamente el ojo falso con cuidado. Una vez insertado, Bronte se echó hacia atrás, la primera visión que tenía en décadas casi abrumadora. Brontes. Arges y Estéropes se adelantaron, pero el gigante mayor levantó una mano y un único ojo azul brillante miró a través del océano. Tú. Miró a Hefesto y se quedó estupefacto. Este no era el chico que recordaba. El labio hendido, los ojos desviados, el cráneo deformado. Este era un hombre completamente formado, un dios. Se fijó en las piernas de Hefesto y supo de inmediato que no eran simplemente una armadura. ¿Acaso sacrificó sus piernas para reparar la parte superior de su cuerpo? No importaba, lo que importaba era lo que oía. La magia comenzó a fluir a través de Brontes nuevamente después de años, una oleada de energía que hizo sudar un poco a los otros cíclopes. Se puso de pie, elevándose sobre ellos, y asintió con la cabeza hacia Hefesto. Su confianza aumentó cuando su propio impedimento se había eliminado. ¿Mencionaste destruir a Skilros? Hefesto asintió. Bien. Muéstrame cómo. Los 3 seguirían a Hefesto mientras él los guiaba hacia otro lugar. No les mostraría a estos otros cómo hacer artesanías como él lo hacía. Cuando terminara, sus 3 estudiantes lo harían en su lugar. Además, no tenía la eternidad para hacer esto. Puede que fuera inmortal, pero haría un mejor uso de su tiempo. Al acercarse a su antiguo hogar, Hefesto se sintió poco. La forja estaba en buen estado, la casa intacta. La forja había sido utilizada recientemente, a pesar de que estaba al aire libre. La historia de la instalación era bastante fácil de discernir. Arges estaba usando este lugar para experimentar. Por lo general, era del tipo territorial, pero esto no lo irritó mucho. Después de todo, abandonó el lugar y no tenía ningún deseo de regresar allí. Es cierto que la idea de que Arges lo usara le trajo una sonrisa al rostro. Arges, calienta la fragua. Os enseñaré a todos cómo reforzar los constructos que creéis. El método de Skilros depende completamente de la fuerza de vuestro ojo para enfocar y hacer cumplir vuestra voluntad. Pero os enseñaré un método mucho más fiable y potente. Pero se necesitará tiempo y práctica para dominarlo por completo.
Los tres cíclopes asintieron. Podía decir que Estérope solo estaba allí por Brontes, pero eso estaba bien. A él le importaba poco. Todo lo que importaba era que aprendieran. Cada uno de ellos era hábil y talentoso incluso con la naturaleza de sabio de los cíclopes. El tiempo ya no era un problema, no con esto. Sintiendo dentro de su esfera de realidad, Hefesto se aseguró de que el cristal fuera estable. Usando el cristal lleno de la divinidad que tomó de la maldición de Skilros, simplemente podría tenerlo a mano y esperar a encontrarse con el dios, formando sus planes según fuera necesario. Esperando hasta que pudiera atacar. Su mayor esperanza era que el cristal reaccionara sin que él tuviera que sacarlo, pero dudaba que ese fuera el caso. Pero esos eran pensamientos para más adelante. Por ahora, se dedicó a la tarea que tenía entre manos. Sabía que tenían talento, pero aún así, estaba asombrado por su progreso. Eran increíbles. En comparación con el talento humano, estos tres estaban más allá del entendimiento de los hombres. Requerían diferentes medios de explicación, pero captaron los conceptos con bastante rapidez. Aunque la innovación era difícil para los cíclopes, absorbían enseñanzas como las suyas con un fervor que rayaba en la locura. Observó cómo Bronte empezaba a involucrarse en su trabajo. La certeza de que Bronte estaba pasando el mejor momento de su vida era contagiosa incluso para Hefesto. Durante días, pasó tiempo perfeccionando sus habilidades. Enseñándoles cómo moldear su energía en las armas que creaban. Cómo el acto de forjar era en sí mismo un ritual. Cómo martillar y enfriar adecuadamente en las profundidades del océano. El uso de otros materiales como petróleo y minerales. Llevó 8 días de trabajo constante, pero los tres estudiantes finalmente llegaron a un punto en el que estaban contentos. Lo único que necesitaban era tiempo y experiencia. Cualquier innovación que se desarrollara más allá de esto era suya para descubrir. Skilros, a pesar de todo el bombo publicitario que recibió, en realidad no era tan impresionante. Fue una innovación increíble imbuir magia en la creación según los estándares de un cíclope. Pero Skilros simplemente lo metió allí, dependiendo de la suerte para crear refuerzos. Nunca se molestó en experimentar como lo hizo Bronte, ya que el mayor de los cíclopes había sido el que se había desarrollado más rápido entre sus estudiantes temporales. Cada uno de ellos había tomado sus enseñanzas y desarrollado sus propios métodos. Con sus nuevos métodos en la mano, superaron a Skilros. No fue un obstáculo tan importante, ya que sus habilidades básicas de herrería eran mejores al principio, simplemente les faltaba el conocimiento para incluir la magia. Las habilidades se deterioraban si no se mantenían. Skilros ciertamente hizo poco para mantener las suyas y la culminación de esta eventualidad fue su dependencia de sus aprendices. Lo único que tenía Skilros que lo convertía en un mejor herrero era la magia. Aunque no se dio cuenta durante años, el Skilros de hoy había muerto hacía mucho tiempo. Hefesto invocó a Poseidón el 9º día. Sin embargo, eso lo hizo más grandioso de lo que parecía. En cambio, viajó al palacio por su cuenta, pero no antes de despedirse. Brontes, Estéropes y Arges le hicieron una reverencia. Sin embargo, no fue una reverencia de adoración, sino de respeto. Le agradaban estos tres, eran fuertes, independientes e ingeniosos. Era un placer enseñarles, eso lo admitiría, aunque solo para sí mismo. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Arges. Había llegado a saber que él y Arges tenían, de hecho, la misma edad. Teniendo en cuenta que los cíclopes se volvían más poderosos místicamente a medida que envejecían, era lógico pensar que Arges tenía el mayor potencial. Tartamudeaba un poco, aquí y allá, pero su habilidad estaba a la altura, hasta el punto de que Brontes había nombrado oficialmente a Arges y Estéropes sus aprendices. Pasaré por aquí de vez en cuando. Hasta entonces, siéntete libre de usar esta forja. Ahora es tuya. Arges se sonrojó un poco, una visión inquietante. No pude, señor. Hefesto sonrió. Ya lo estabas usando, ¿no? Brontes miró con el ceño fruncido al joven cíclope. Arges tuvo la decencia de mirar a un lado. Bien. Entonces, úsalo. Pasaré por aquí después de Poseidón y antes de irme. Le daré una última mirada a esa espada que estás haciendo. Arges dio una amplia sonrisa. Gracias, señor.
se apresuró a marcharse, decidido a continuar el trabajo que había dejado de lado. Bronte se frotó la frente. Me disculpo por su comportamiento, señor. Es joven. Tenemos la misma edad, ¿sabes? El mayor de los tres se limitó a hacer una reverencia. Brontes era respetuoso, pero un poco aburrido al hablar con él, a diferencia de Arges. Estéropes, era Estéropes. Hefesto aún no había oído al cíclope pronunciar una sola palabra. El asistente de Bronte se limitó a hacerle una reverencia. Hasta la próxima. Supongo que estarás ocupado enseñando estos métodos al resto de tus hermanos. Para ellos, bien podría volver aunque sea para comprobar su progreso. Así era tener compañeros de trabajo. Era agradable. Temporal, pero agradable. Y Fritz estaba feliz de alimentar ese sentimiento dentro de él mientras lo llenaba de su afecto. Imaginen la vergüenza de Hefesto cuando se dio cuenta de que él era, de hecho, ella. Por un momento pensó en ponerle a Ifrit un nombre diferente, pero a ellos no les gustó. ¿Alguna vez has sentido que te picoteaban el corazón? La sensación más extraña que jamás hayas sentido. Lo dejó como estaba y se dirigió al palacio. Mientras avanzaba por la ciudad, se sorprendió al ver que más habitantes lo miraban con miradas extrañas. No estaba del todo seguro de qué se trataba, aunque saludó a unas ninfas que pasaban nadando. Se quedó quieto, sintiendo un destello de eco azul en los bordes de su visión. Hizo una mueca y miró a su alrededor. ¿Otra vez? Pensó, no importa, concéntrate en la tarea que tienes entre manos. No estaba tan lejos del palacio y no fue difícil encontrar un guardia cerca de los terrenos del palacio. Una simple petición y se fueron. Su velocidad era encomiable. Se acercó a la entrada y se alejó flotando. Al pie del palacio, esperó pacientemente. Esperaba que llegara Tritón, pero en su lugar lo recibió Anfítrite. Una vez más, estaba desnuda, un hecho que le incomodaba mucho. Aunque, por razones que no podía decidir. Mi señora, dijo, haciendo una profunda reverencia. Veo que traes noticias, Hefesto. Mantuvo la cabeza gacha, pero se dio cuenta de que su nombre no tenía apodo. No le importaban mucho los títulos, pero sabía que una falta de respeto como esa tenía su utilidad. Quieren una reacción. ¿Por qué? Pensó. En cambio, simplemente se levantó, con una sonrisa en su rostro. Tengo que cumplir mi promesa. Tanto la de las armas como la del símbolo del poder. Había adquirido los materiales perfectos. Uno que permaneció en su antiguo hogar y otro que los tres cíclopes le presentaron. Un material conocido como piedra primordial. Orbes increíblemente raros que nacieron de líneas ley profundamente arraigadas en ideas específicas. Se habían encontrado dos y ambos se le habían entregado. Uno vino directamente de Brontes, un tributo a él por el conocimiento que había otorgado y la restauración de su vista. Rechazó la oferta al principio, pero rápidamente fue regagado, por el cíclope mayor. Sinceramente, fue como si un abuelo regañara a su nieto por intentar ser respetuoso al rechazar un regalo. Para demostrarlo, buscó en los océanos y utilizó el hechizo de análisis estructural a gran escala para finalmente encontrarlo. Regresó con la intención de devolverle a Bronte su tesoro. Lo único que recibió como respuesta fue que lo ignorara. En todo momento, Brontes lo trataba como el dios que era, con cuidado y determinación. Pero también podía ser irrazonablemente terco. Absorbió la piedra primordial en su cuerpo y descubrió por qué eran tan raras. Eran fragmentos descartados del poder primordial, que se desprendían de la fuente cada cierto tiempo. Uno lo usaría para el tridente de Poseidón, el otro había echado raíces dentro de él, aunque se sentía diferente a las otras veces, casi como si lo hubieran reutilizado en lugar de dejarlo solo. Se requirió investigación cuando tuvo tiempo. Sobrino. Se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. Ella tenía una hermosa sonrisa en su rostro, confundiendo su distracción con el hecho de que estaba estudiando en su casa. La orgullosa sonrisa se hizo eco en sus palabras. Lo sé, mi trabajo es excelente. Ojalá Poseidón lo apreciara como tú lo haces. Sigue adelante. Tu casa es hermosa, admitió libremente Hefesto, me ha dado ideas sobre el símbolo de Poseidón. Ella parpadeó. ¿Realmente? Sí. Espero poder solicitar parte de este material para ese uso específico.
Estaba exagerando, pero la verdad era que no importaba lo que usara como base. Puede que estuviera siguiendo el juego, pero el hecho era que las piedras que componían este palacio eran más parecidas al coral y eran increíblemente densas en energía divina. Sin mencionar la calidad estética y la riqueza del mar que había en su interior. La forma de algo no era tan importante, no para el tipo de herrería que realizaba. Lo que importaba eran las cualidades de su naturaleza. Además, esperaba que los halagos lo ayudaran de alguna manera. Era mejor que lo consideraran un tonto concentrado en su arte que alguien que se distraía sin motivo alguno. Ella simplemente le sonrió y nadó hacia adelante a mayor velocidad. Se aclaró la garganta, asegurándose de mantener el ritmo lo mejor que pudo. No estaba precisamente preparado para el movimiento bajo el agua si uno tuviera que compararlo. «Te has tomado un tiempo», comentó Anfitrite. «Lo hice, ¿no?». Ella lo condujo hasta la puerta, ahora cerrada. Un enorme conjunto de puertas dobles. No había nada obtuso en ellas, simplemente estaban hechas de piedra negra sólida, pesadas e intensas. Anfitrite vaciló. Giró la cabeza, su cabello acarició su espalda y se enroscó alrededor de su trasero. «Ten cuidado». Bueno, eso no fue un mal presagio en absoluto, ¿verdad? Las puertas se abrieron. Un torrente de energía ambiental se arremolinó y Hefesto conoció el poder. Cuando uno hablaba de los tres grandes, siempre había un susurro sobre si Zeus era realmente el más poderoso de los tres. En ese momento Hefesto supo la respuesta. Zeus lo era, pero no era por una diferencia insuperable. Honestamente, era apenas perceptible. Pero en una batalla entre dioses, eso era todo lo que se necesitaba. No había agresión, solo estatura. Era un recordatorio. Poseidón también se comportaba de manera diferente. Antes, estaba relajado, pero ahora se paraba frente a él con más seriedad. Su barba no era un desastre, no llegaba tarde y, curiosamente, estaba adornado con una rica toga azul. La historia de la ropa mostraba que había sido tejida con un método exclusivo de Anfítrite, que, él simplemente, robó. Ups. Tendrá que hacer que ella se lo enseñe, si puede. Tenía un montón de aplicaciones. «Señor Poseidón», dijo Hefesto con una reverencia. Poseidón se paró frente a él, asintiendo a su vez. «Señor Hefesto, te he subestimado. No volveré a hacerlo». Tenía la sensación de que sabía de qué se trataba, pero se quedó callado. «¿Mis brazos?», preguntó Poseidón. El señor de los mares se deslizó desde su trono, todo su conjunto y su barba hacían parecer etéreo, incluso en forma humana. La actitud sombría era una marcada diferencia con respecto a hace poco más de una semana. «He enseñado a 3 de tus artesanos los medios para producir armas de mayor calidad que la que Esquilros puede lograr. Serán inquebrantables ante amenazas mundanas y capaces de soportar una gran presión». Poseidón lo miró estoicamente. «Creo que te lo pregunté específicamente». Hefesto respondió sin dudarlo. «Quizás, pero no hubo acuerdo». Poseidón levantó una ceja. Luego abrió los ojos de par en par cuando se dio cuenta. «He enseñado a estos cíclopes para vuestro beneficio y porque me habéis pedido que mejore vuestras armas. Ahora sus habilidades se desarrollarán y vuestros ejércitos se beneficiarán». Por un momento, los mares se agitaron violentamente. Anfitrite se colocó entre él y Poseidón. El dios de los mares parpadeó y le dedicó a su esposa una sonrisa alegre. Los mares se calmaron y Poseidón dejó escapar un suspiro. La habitación se volvió completamente helada ante la acción. «Me enteré de tu problema con Hécate», admitió Poseidón. «Es culpa mía por intentar estafarte, sobrino». Sonrió aún más a su esposa, la expresión claramente incómoda hizo que Hefesto se detuviera. ¿Qué estaba pasando aquí? De repente, Poseidón lo envolvió en un abrazo de hombro, su sonrisa creció lentamente. El mar se estaba volviendo ligeramente más cálido. Debería haberlo imaginado. Siempre fue mejor en el arte de gobernar o como sea que lo llamara. Es lógico que te parezcas más a ella que a tu aburrido hermano. En voz alta, todo sonaba jovial, pero Hefesto percibió una ligera malicia subyacente. Una pequeña forma de asestar un golpe. No era de las que ocultaban su desagrado. En ese momento sintió la verdadera naturaleza de Poseidón. Estaba enojado, pero no se enojaría con él.
Como mencionó, se había preparado para esto, asumiendo que Hefesto haría algo estúpido para vincular aún más su servicio a su tío. Para que lo estafaran aún más. Había alegría tanto como ira. Orgullo tanto como odio. Dios, esto era agotador. Era difícil odiar a un hombre que mostraba sus emociones con tanta claridad. Digan lo que digan sobre el Señor de los Mares, pero su postura siempre estaba clara. El humor de Poseidón mejoró aún más. Se dio cuenta de que Anfítrite brillaba, o mejor dicho, algunas partes de ella brillaban. Era como mirar un pez bioluminiscente. ¿Era ese el medio normal de comunicación en los mares? Sí, no te preocupes. No le quitaré más tiempo. Miró a Hefesto con una sonrisa cómplice y sacudió la cabeza. Si había una broma interna en marcha, no sabía cuál era. Poseidón los arrastró fuera del palacio, moviendo el agua para acercarlo a su hogar original. Entonces finalmente estás listo para crear mi tridente. Hefesto asintió. Solo necesitaba los componentes y el formulario. Debería estar listo en el transcurso de un día. Poseidón extendió su mano. La sangre de un dios era un regente místico increíblemente poderoso. Y dicha sangre se acumuló lentamente de los dedos de Poseidón, mantenida en un manto de agua. Era como un orbe dorado, del tamaño de una pelota de béisbol. Esto debería ser suficiente. Hefesto se dirigió a su antiguo hogar. Los 3 cíclopes ya se habían ido. Era extraño, no había estado fuera tanto tiempo. Oh sí. Estaré pendiente del progreso de mis cíclopes. Espero que tú también trabajes duro, sobrino. Teniendo en cuenta la naturaleza más perezosa de los dioses en general, era una crítica justa para alguien que no lo conocía. Así que, en el momento en que se fue, Hefesto comenzó a moverse. Fue bastante fácil conseguir la piedra de la que estaba hablando con Anfítrite. Se había encontrado con una muestra durante el tiempo que estaba localizando una piedra primigenia. El núcleo del metal sería bronce celestial, aunque de una variante mucho más potente de lo que algunos estarían acostumbrados. Sin embargo, forjarlo bajo el océano sería un dolor de cabeza. Entonces lo movió. El océano comenzó a expandirse y a moverse en círculos. Que el agua se moviera como él quería estaba más allá de sus capacidades. Sin embargo, expandir su divinidad hacia afuera para empujar el agua no estaba tan lejos de la realidad, especialmente cuando el Señor del Mar no se oponía a ello. La piedra que tenía debajo empezó a temblar cuando se acercó al primer yunque que había creado en su vida. Entonces, distraídamente, se agarró el costado y un martillo empezó a cobrar vida. Era algo decente, formado enteramente a partir de su divinidad. Cumpliría la función que necesitaba. Su símbolo de poder sería el último, para asegurarse de que, cuando tuviera que reforjarlos a todos de nuevo para una era más moderna, se aseguraría de que, sin duda, fueran más poderosos. Aún así, por muy bien que el martillo encajara en su mano, nunca parecía encajar del todo. Miró hacia arriba, el agua estaba lo suficientemente lejos como para hacer lo que necesitaba. Respiró una vez y había fuego. Ifrit gritó desde su mundo interior, ardiendo en un fuego azul. Los materiales estaban listos y la forma estaba preparada. Era hora de ponerse a trabajar. No sabía cuánto tiempo había estado en ello y no le importaba. El tiempo perdió todo significado en ese hermoso estado, la euforía de sentir que estaba haciendo exactamente lo que había nacido para hacer era dulce más allá de toda medida. El martillo cayó, como un tambor singular. Sus orejas se crisparon al oír algo, un estruendo de los cíclopes. La canción de la fragua. Sus martillos caían como los suyos, sus voces resonaban. Era fascinante. Pronto, incluso él se unió. Su voz era dulce, profunda como un trueno, con un gruñido como el fuego mismo. Lo sintió. En ese momento. Como todo lo demás que hacía. Cada acción, clamor, pensamiento, sonido metálico, emoción, sonido metálico. Pensó que había invertido todo lo que podía en su forja, que solo se había limitado a los principios básicos de su divinidad. Sin embargo, hoy aprendió que había otra acción que podía agregar a su forja: su voz. La canción de quienes lo rodeaban resonaba en las llamas que lo rodeaban, su cuerpo era una pira para la innovación que encarnaba. Podía sentir una presencia que lo esperaba al borde del agua.
Le resultaba familiar, parecía que Anfitrite lo estaba observando. La toga que llevaba se quemó. La tela era demasiado débil para soportar el fuego. Sus ojos estaban vidriosos, apagados, perdidos en las maquinaciones, en la canción. Las palabras eran claras y, sin embargo, parecían extenderse más allá del mero lenguaje. Dicen que los nombres tienen poder. Su poder deriva del ser mismo al que invocan. Pero las palabras de un dios conllevan su propio poder. Su voz era un material en sí misma ahora, lo que le permitía acceder con mayor facilidad a ese estado de calma. Pero como todas las canciones, incluso la suya debe terminar. La sangre de Poseidón se derramó, formando remolinos en el tridente de piedra negra. Las hojas se afilaron hasta un borde imposible. El enrejado que alguna vez fue negro y parecido al coral se volvió de color dorado. La sangre de Poseidón creó un brillo metálico para el arma coralina. Los bordes se suavizaron. Y la poderosa arma trascendió más allá de su forma. Ha nacido un símbolo de poder, de los mares. El segundo de los tres grandes ha conseguido su arma, aunque era probable que Hades fuera un proceso para completar. Quería asegurarse de que Hades fuera el siguiente en la lista para completar, antes de pasar a Demeter, Hestia y griega. ¿Es esto todo? Parpadeó, observando a Poseidón atravesar el torrente de sus llamas, como si hubiera salido a dar un paseo. El fuego se apagó, dejando el arma brillando bajo la mirada de su señor. Agarró el tridente y Hefesto lo soltó. Era un hermoso brillo dorado, pero brillaba como la superficie del agua en las manos de Poseidón. Giró el tridente ligeramente hacia la izquierda, y el mar se desvió ligeramente. Hizo un corte hacia la derecha, y el agua empezó a burbujear y a desgarrarse a sus órdenes. Detuvo toda acción y pasó el dedo por el cuerpo dorado. «Es hermoso», susurró el señor de los mares. Los ojos verde mar de Poseidón brillaban con divinidad, y depositaban todo su poder en el arma. La sonrisa orgullosa no hacía más que ensancharse. El tridente parecía tan salvaje como él. Para él, el tridente parecía estar incitándolo, casi exigiéndole que lo pusieran a prueba. Puro orgullo, y lo que solo podía ser el amor de un tío, brillaba en la mirada de Poseidón. «Lo has hecho bien, sobrino. Considera que cualquier agravio entre nosotros es irrelevante». El rostro de Hefesto se puso pétreo al oír eso. ¿Había alguna queja? «Me aseguraré de decirle algo bueno sobre ti a Hades, así que, adiós». Parpadeó y vio que el padre de los caballos simplemente salía corriendo. El agua se estrelló contra él, su divinidad ya no la rechazaba. Cubrió sus ojos y amenazó con sumergirlo a él y a Ifrit. Afortunadamente para Ifrit, ella ya se había dispersado en su esfera de realidad. Él mismo no tuvo tanta suerte, aunque afortunadamente no fue arrastrado por el torrente. Sintió la atracción del mar mientras lo mantenía en su lugar. Esbozó una sonrisa despreocupada e hizo una reverencia agradecida una vez que el agua se calmó a su alrededor. «Gracias, señora». Su voz se detuvo, porque lo que tenía ante sus ojos no era Anfitrite. Su cabello era de un tono azul, poco natural para un hombre. Sus ojos brillaban con una pureza azul que ninguna piedra preciosa podía igualar. Su cuerpo era como el de cualquier diosa, una vista que cualquier hombre desearía. Sin embargo, era completamente imposible que Hefesto quisiera la de ella para sí mismo. Principalmente porque se trataba de Tetis, su madre adoptiva. «Señora Tetis», murmuró, inclinándose una vez más. «Hefesto». Ella le agarró la cabeza como si tuviera la historia para hacerlo. El agarre fue maternal mientras levantaba su rostro. Parpadeó, recorriendo su cuerpo con la mirada. Sus ojos brillaban de confusión. Pero era el arrepentimiento lo que Hefesto no podía ver, lo que le pasó. Él permaneció en silencio. No sentía el peso aplastante del rechazo como lo hizo con Hera. No había odio aquí, no había agresión. Ella lo había salvado hacía mucho tiempo. ¿Habría preferido ser amado y criado por ella? Tal vez. Pero esa no era su responsabilidad, ni su inclinación. O, simplemente, tal vez el tiempo lo había vuelto aburrido. Pero, a pesar de todo, estaba en deuda con ella. Al menos, ella merecía ese respeto. «Mi señora», entonó Hefesto, «¿en qué puedo ayudarla?» Ella parpadeó, recelosa por su tono formal. ¿Era este el niño enojado que había visto? ¿El que había ardido con un fuego tan brillante que casi cegaba?
Un fuego de odio había ardido en ese niño algo feroz. Sin embargo, la llama ardía fuerte y constante, el odio que ella creía que lo alimentaba estaba ausente. Su rostro, su cuerpo, su expresión eran lánguidas. Y llenas de nada más que respeto. No la mires así. Podía manejar la desconfianza. El odio, cualquier cosa menos eso. Podía sentir la culpa carcomiéndola, el odio hacia sí misma. Pero la visión de su hijo, haría cualquier cosa para mantenerlo con vida. La idea de que su hijo viviría solo 2 décadas era una tragedia. Uno que necesitaba evitar sin importar el costo. Pero las palabras que luchaba por decir, simplemente nunca llegaron. La expresión tranquila de Festo la golpeó más profundamente de lo que un gruñido podría hacerlo. Permanecieron en silencio durante lo que parecieron horas. Entonces, las palabras que él pronunció la dejaron en el vacío. Supongo que estás aquí por Aquiles. Lo dijo con tanta sencillez, como si siempre lo hubiera sabido. Ella podía sentir como los iris de su apariencia humana se encogían hasta convertirse en pequeños pinchazos de plomo afilado. Si respirar hubiera sido una necesidad para ella, en ese momento habría estado jadeando. La profecía es una cosa extraña, murmuró Hefesto. ¿Cómo? Logró decir con voz ronca. Hefesto la abrazó por el hombro. El calor le produjo una sensación de calma enfermiza, como si quisiera decirle que, de algún modo, se lo merecía. La historia que pude obtener de ti me lo dijo. Era una tontería, pero Tetis no necesitaba saberlo, o más bien no podía obligarse a saberlo. La sensación de estar sin peso, como si la hubieran golpeado más allá de su caparazón, todavía la resonaba. El don de profecía de Tetis era limitado, pero visceral. Podía experimentar y sentir todo lo que su yo futuro podía sentir, el concepto de los océanos ondeando de un lado a otro entre el mar primordial del tiempo encarnado en ella. Así era como evitaba cada intento de Cronos de apoderarse de ella. Bueno, eso y la protección de su padre, la visión cada vez más lejana pero cercana de su pequeño Aquiles, la fortaleció, incluso si se odiaba a sí misma por ello. Si ya lo sabes, dijo con ternura, entonces, ¿es posible? Hefesto sonrió. Esto era amor. Tal vez no estaba dirigido a él, pero no podía sentir celos. En el mito, Tetis vio a su hijo morir en batalla, incapaz de interponerse entre los dioses olímpicos más poderosos. Pero también había una verdad secundaria. Aquiles estaba destinado a morir, pero ¿qué pasaría si pudiera evitarlo? Esa era la razón principal por la que estaba tan involucrado en esto, tal vez incluso la razón por la que estaba tan tranquilo al respecto. Tenía algo que ganar, algo que confirmar. Si podía evitar la profecía de Aquiles, entonces el destino no era todopoderoso. Si no podía, entonces simplemente había cambiado un collar por otro, por accidental que fuera su existencia. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que naciera Aquiles, pero estaba listo. El diseño mismo de sus piernas se convertiría en el escudo que protegería a Aquiles. Juro por la laguna Estigia, entonó Hefesto, que forjaré para Aquiles todo lo que necesite para sobrevivir. Él sonrió, quiso ser amable mientras la agarraba por los hombros. Una madre como esta merecía tener la vida que quería con su hijo. Te lo prometo. Tu verdadero hijo sobrevivirá. Lo dijo como una afirmación. Entendía dónde se encontraban y lo que eso significaba. Lo dijo con toda la bondad de su corazón. Una bondad que atravesó a Tetis como el veneno de la propia serpiente del mundo nórdico. Su rostro tembló. La abrazó, un acercamiento atrevido. Estará a salvo, juró. Ella tembló, pero no era la felicidad que Hefesto supuso que era. Cuando se separó de ella, se limitó a sentir. Llámame cuando tu hijo esté listo. Por ahora, prefiero descansar un poco. Ya llevo aquí demasiados días. Él no le pidió que se fuera. No la invitó a que lo acompañara. Si bien la respetaba, ella no tenía su amor. Cuando él se elevó del mar hacia su hogar, Tetis cayó de rodillas. Para los habitantes habituales del reino de Poseidón, el mar clamaba con una canción triste, pero para Poseidón y su familia, todo lo que oyeron fue el aullido de odio hacia sí misma de Tetis, un eco desgarrador de odio. 8 minutos después. En momentos como este, Hefesto deseaba desesperadamente un medio de teletransportación real.
Tenía ideas para transportes rígidos, como puertas, pero nada tan libre como lo que empleaban los dioses. Al acercarse a su destino, se dio cuenta de lo que el paso del tiempo había hecho en su ausencia. La playa había sido reparada. Las criaturas que vivían cerca de ella habían regresado, o al menos habían sido reemplazadas. Mientras caminaba por el agua, los espíritus dentro de la playa clamaban por él, sus manos suaves y sus risas aliviaban el poco estrés que sus músculos habían soportado bajo el océano. Era dulce, aunque un poco desconcertante. Sin embargo, curiosamente, podía percibir el olor de la comida que se estaba cocinando, en particular de la carne. ¡Qué extraño! Pensé que Cassandra era vegetariana. Saltó al suelo, evitando el camino recién trazado que Cassandra debía haber hecho desde la playa hasta la casa. Asintió, sonriendo levemente al ver las verduras y frutas ya completamente desarrolladas plantadas alrededor de su casa. Era como caminar por un bosque fantástico y luego toparse con una cabaña en el bosque. La imagen solo se volvió más divertida con la idea de que Cassandra era, técnicamente, una bruja. Ella se llamaba a sí misma Brúa, pero Hefesto estaba casi seguro de que era simplemente Brúa. Por otra parte, eso era español, no. Ni siquiera existiría todavía durante unos pocos milenios más. «Cassandra, estás aquí», gritó. Pasó un momento y el pensamiento paranoico se le escapó. La idea de que Cassandra había sido atacada nuevamente. Afortunadamente, ella salió trotando de detrás de su casa, con el cabello ligeramente despeinado. Bienvenido de nuevo. No me llames así, murmuró. Ella simplemente sonrió, aunque fue más bien una mueca de dolor. Yo no pensé que llegarías a casa tan pronto. El tono hizo poco para calmar sus nervios. ¿Qué pasó?, preguntó. Bueno, no te enojes. Extendió la mano hacia la puerta. Espera. Déjame explicarte. La puerta se abrió, y se encontró con lo que debían ser docenas de espíritus, sátiros y humanos. La comida que se estaba cocinando en una olla sobre la chimenea estaba atendida por una mujer demacrada, que lo miró sin comprender. Se alzaba sobre cada uno de ellos, sus expresiones se volvían aterradoras. Se volvió hacia Cassandra. ¿Qué pasó? Ella respiró aliviada. ¿No te enoja que estén aquí? Él levantó una ceja. Si nos guiamos por su vestimenta, no están aquí para buscar algo agradable. Se mordió el labio y golpeó el suelo con su pezuña. Tenemos que reforzar las barreras que tenemos, tan fuertes como podamos hacerlas. Cassandra, ¿qué te tiene tan trastornada? Ella lo miró fijamente, con una esperanza hueca parpadeando. Traté de llamar, pero la divinidad que te rodeaba no me dejó pasar, pero, el destino me cuida. Trotó un poco, casi saltando arriba y abajo. Cassandra. Su voz elevada hizo que ella se concentrara en él. Lo que está sucediendo. Hay titanes en esta isla. Parpadeó. Y no todos los titanes son. Soy Atlas. Vaya. Bueno, mierda. Fin. Para aquellos que se lo preguntan, la inspiración para la canción de la forja es la canción que se canta en Shangri-La Frontier. Búsquenla si quieren una idea general de la escena. Hablando de eso, espero que esta haya sido de su agrado. Por lo general, en Arcane Craftsman, entraría en más detalles sobre la forja, una técnica de fantasía absurda, por así decirlo, para hablar más sobre el proceso. Pero no estaba seguro de lo que ustedes, los fanáticos, querían. Entonces, me encontré en el medio aquí. Déjenme saber qué quieren para los próximos capítulos, más o menos. Espero que lo hayas disfrutado. Progreso del trabajo actual. Fate_Clover. 3200 palabras, posible reescritura, el recuento de palabras no es del todo exacto. Amor sobrenatural. 4600 palabras. Sombrero de paja. 1200 palabras. Kintsugi. 2200 palabras, literalmente no puedo parar. Radag. Posibles historias futuras. Se publicarán 3 ideas más en el próximo capítulo de Supernatural Law, y todas las opciones finales, además del último lote de nuevas, se publicarán en el próximo capítulo de Kintsugi. Ten cuidado, ese capítulo tendrá un recuento de palabras inflado debido a los resúmenes de la historia.